la oportunidad pues es que el día 17 de junio, que es el día de conmemoración de la lucha contra la desertificación, es la fecha cuando se dio a firma la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la desertificación. Recordar también que esta es una de las 3 convenciones de Río de Janeiro. Supuestamente es hermana, gemela y par en jerarquía con la de cambio climático, lo cual, pues obviamente, en el presupuesto, las prioridades y la que no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la idea, ver qué podemos hacer aquí en el comité para ayudar a colocar esto en un nivel de atención pues, que el problema realmente necesita tener, por un lado, y por otro lado, acuerdos concretos que estamos tratando de promover para que esto pueda suceder en el contexto de que se está haciendo todavía el plan sectorial, se está preparando el presupuesto de egresos para el año que entra, es el tiempo de revisión de las reglas de operación, agricultura sobre todo, que son las que más nos afectan acá. En fin, en todo este paquete y además el marco legislativo que estamos trabajando, ¿no? Algunos hitos, esta idea de la desertificación, pues justamente se llama así tan feo porque surge en África. En los 70s cortaron los flujos estos de ganadería transhumante. Ustedes han visto cómo la fauna silvestre se mueve siguiendo las disponibilidades de forraje, ¿no? Y pues los Nuer, que son las tribus que ganaderas de allá, también lo hacían, perfectamente adaptadas a estos ciclos. Y bueno, se les ocurre modernizar la cosa agraria y se quedan atrapados del lado del Sahara, los ganados, hay una sequía y se desata una hambruna espantosa, ¿no? Hay mucho más que decir sobre esto, pero la idea es que en esa fecha la ONU, en la emergencia, ya ven que siempre sacan declaraciones muy sonoras y cosas así. Es una convención que no sirvió de mayor cosa, pero sirvió como antecedente para que en Río de Janeiro los países africanos, con México y otros países más asociados ahí, promovieran que se aprobara la creación de un comité de negociación, que en 94 en París termina la redacción de la convención. ¿A qué obliga la convención? Son muy pocas cosas en realidad. Hay que tener un plan de acción, hay que tener un órgano de coordinación, hay que tener una institucionalidad y hay que revisar el marco jurídico y el marco programático. Nada más hasta ahí, en términos así muy generales es lo que dice. México ha querido ser campeón en esto, fue el primero que ratificó el tratado, que en algunas épocas ha tenido más liderazgo que en otras, en fin. En 2001, más bien desde el 95, pues nos hicieron favor de derogar la única ley que había, que es la ley de 46 de conservación del suelo y agua. Entonces la cambiaron por un artículo en la ley JEPA que dice que la Secretaría puede decretar áreas de restauración. Hasta la fecha, en toda la historia de la ley JEPA, nunca se ha decretado un área de restauración. Y sí, por el contrario, desapareció la Dirección General que había hace tiempo de conservación del suelo y agua y diferentes instancias que hubo. Por el sexenio de 95-2000 existió la Dirección General de Conservación y Restauración de Suelos. Ahí se trabajó bastante, más que nada en diseño programático, normas y cosas así. Algunas de ellas aquí se han tratado en este comité. Y se formuló una ley que iba a sustituir a la del 46. Esa ley generaba una serie de instrumentos. Como no tenía, digamos, no avanzó mucho en la ley de desarrollo rural sustentable, colocamos una serie de cuestiones que vamos a ver más adelante. Y en 2011, me parece que es otro hito importante que tenemos que ver, la alimentación se convierte en derecho humano en la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que además afecta el artículo 27 constitucional, el párrafo 20, en donde, no párrafo sino fracción 20, en donde establece el desarrollo rural integral como parte de los mandatos constitucionales, ¿no?
para promover la productividad. La degradación de tierras, esto no es, ¿verdad? Está haciendo. ¿Qué se hace ahí? Ahí está. Creo que le piqué chueco, ¿no? Bueno, el tema es un tema que realmente sí es importante. Si nosotros vemos esto que conocemos de los ecosistemas, que son soporte, provisión, regulación y los bienes culturales, vemos que el tema de degradación de tierras o la calidad de las tierras y la productividad entra, estas flechas verdes dicen, pues prácticamente en todos los aspectos centrales. Estamos hablando de cuencas, estamos hablando de productividad primaria, estamos hablando de pobreza, estamos hablando de salud, estamos hablando de una serie de cosas así que afectan en cuestiones de la vida de la sociedad, de seguridad, de material básico para la buena calidad de vida, la salud, decía. En fin, está en la base de todas las cuestiones de interés tanto ambiental como económico y social, ¿no? En 2050 vamos a ser pues 2.000 millones más de personas en el planeta, somos 7, vamos a ser 9, más o menos, 9.000 millones de personas. Y eso quiere decir mucho más agua, mucho más alimento, mucho más combustible, que ahora ya en esta transición energética pues están tratando no de gastar menos energía, sino de sustituir el petróleo. Y eso nos está creando un boquete adicional a eso, ¿no? Tenemos un problema de gases de efecto invernadero también, que no ha sido valorado suficientemente. Hay estimaciones de la propia FAO y de un instituto de carbón orgánico que nos dice que en suelos tenemos posiblemente 2 veces más carbono capturado que en todo el vuelo de raíces forestales, ¿no? Por ejemplo, por decir alguna magnitud, ¿no? Bueno, cuando se plantearon los objetivos del milenio, teníamos 870 millones de gentes que se iban a dormir sin comer suficiente, y nada más con un movimiento de teclado en Wall Street logramos generar 120 millones en 6 meses de nuevos hambrientos a base de la especulación con los alimentos, ¿no? La burbuja inflacionaria por primera vez utiliza, digamos, los capitales especulativos por primera vez utilizan los alimentos como commodities para refugiarse junto con el cobre, el petróleo, etc. Pero además el incremento del petróleo genera un efecto de retroalimentación positivo hacia los precios a través de los costos de producción agrícola. Entonces tenemos ahí un proceso muy complicado, ¿no? Lo que estima la FAO es que en 2050 tendremos los mismos 800 millones de hambrientos, y eso pues con los pronósticos alegres que siempre hacen de que vamos muy bien. La verdad es que en vez de reducir del año 2000 para acá, hemos aumentado el número de pobres en el mundo. Y mucho de eso tiene que ver con el manejo de estadísticas. Dicen que aquí tenemos 17 en la cruzada contra el hambre, pero en realidad tenemos posiblemente 48% de gente con hambre, porque una cosa es que te alcance lo que ganas para comprar la cantidad de alimentos crudos, y otra cosa es que puedas destinar todo lo que ganas a nada más comer. O sea, no andas en camión, no te tapas cuando llueve, nada, ¿no? Entonces, cuando ajustas esas cifras, resulta que la mitad de los mexicanos tienen una vulnerabilidad o un riesgo inminente de hambre. Y bueno, esto tiene un efecto político muy importante, ¿no? Eso dijo Lula cuando tomó posesión, y de ahí sacó su programa Fome Cero. Tenemos una población que está creciendo. En México todavía estamos creciendo, ¿no? Todavía no acabamos de nivelar, digamos, de llegar a esta meseta, inclusive una disminución en la transición demográfica, y en el mundo también. Tenemos una mayor intensidad económica en todo el mundo, sobre todo en esta parte de acá, que sabemos qué cosa es, ¿verdad? En Brasil, en todos los países emergentes, estamos teniendo una mayor intensidad económica fuerte, y eso nos lleva a mucho más gente, decimos,
de 7.000 millones a 9.000, pero cada una de esas gentes come más. Y además cada una de esas gentes que come más está comiendo más carne y más alimentos de origen animal. Y si vemos que hay una tasa de conversión de 3 en el caso de pollos hasta 12 en el caso de ganado, kilos por kilo de producto, o sea, para 1 kilo de carne necesitas 12 kilos de alimentos, ¿no? Entonces el efecto sumado de todo esto nos genera un reto realmente muy importante en producción. Estamos viendo cómo está creciendo la producción, el consumo de todo, excepto de trigo, que va en el proceso, y cómo los precios, aquí tenemos el brinco de 2008, este brinco especulativo que decíamos, pero no es que hubo esto y regresó a un nivel, sino que ha seguido subiendo, y todas las estimaciones y pronósticos son que va a seguir subiendo el precio de los alimentos. Así que tenemos una presión muy fuerte. Si adicionamos, esto solamente es Estados Unidos, con las disposiciones que tiene para la composición de etanol en sus gasolinas, tenemos prácticamente pues casi un 50% más de demanda, ¿no? Nada más con Estados Unidos. Y por otro lado, sigue creciendo la productividad por hectárea, pero esta productividad ha ido reduciéndose sustancialmente. O sea, en el decenio, vamos a decir 2002-2011, creció la productividad 2.6%, pero en el siguiente decenio redujo el crecimiento, o sea, siempre creciendo, pero a una tasa menor. Si como veíamos, la transición demográfica promedio en el mundo no se ha resuelto, entonces estamos comparando un crecimiento de 1.7% con un crecimiento de población de 2.2 aproximadamente. No nos dan las cuentas. El panel de cambio climático estima que para 2080 vamos a tener una producción global de menos 37% de la actual, para una población que consume más, ¿no? Y bueno, esto es disparejo. Sabemos que la tundra se va a descongelar y entonces van a abrirse áreas de cultivo ahí en contra de los bosques que quedan allá, pero en la mayoría del planeta, y México es uno de los lugares críticos en donde las expectativas de crecimiento de los rendimientos va a ser mayor. Y por otro lado, no podemos crecer en frontera agrícola, ya no hay para dónde, no solamente porque de repente nos empezó a importar el asunto de los ecosistemas y todo, sino porque las tierras que quedan son de productividad muy marginal. Entonces esto ya se está agotando por buenas y por malas razones. En la parte del riego también nos queda muy poquito, que sería, digamos, lo que tenemos como sustancial para intensificar la producción. Así que al final de cuentas, tenemos que aumentar un 70% de producción, pero estamos viendo que vamos a reducir un 35%. Entonces, pues son los datos, ¿no? No es que me guste a mí ser catastrofista, pero sí creo que podemos decir que tenemos razones importantes para pensar que necesitamos incrementar nuestra eficiencia en el uso de los recursos naturales. Desde el punto de vista del agua también, tanto en cuencas como en acuíferos subterráneos, y lo que es drástico es que en México, cuando yo nací, que teníamos 18 metros cúbicos por habitante, hemos bajado a la cuarta parte, o menos, ¿no? Y hemos pasado, este cambio de color es que arriba de 5.000 5 metros cúbicos por año per cápita se considera que estamos fuera de estrés hídrico, pero a partir de 95 más o menos, caímos ya en una situación de que empezamos a entrar en crisis, ¿no? Y si vemos que en el norte y en el sur hay una distribución muy diferenciada del acceso del agua en las diferentes cuencas, entonces nos encontramos con el problema que tenemos localizado, puede ser muy drástico en los propios años que vienen. Y esto, bueno,
va muy pegado con la conservación de la biodiversidad, que pues aquí nos interesa en este comité, ¿no? Entiendo. Entonces, grandes retos, pero tenemos un problema de pérdida de fertilidad, de contaminación, de salinización, de varias formas de degradación de tierras que están combinadas y que se retroalimentan. Una idea me parece muy torpe de que el aprovechamiento forestal es malo, ¿verdad? Y que degrada en todos los casos. Sin embargo, por exceso de regulación o por falta de capacidad de regulación o por falta de una serie de cosas que acá hemos visto mucho, una buena parte de la producción forestal se hace sin planificación y sin previsiones para que se mitigue o se revierta. La erosión eólica es casi tan importante como la erosión hídrica y prácticamente no la tenemos en la mira. No hay programas contra esto, no hay, bueno, algunos por ahí en la CONAGUA hemos conocido, pero de manera muy precaria, y no tenemos una investigación sobre esta forma de degradación de las tierras. Eso es Zacatecas. Bueno, la controvertida Rosa Tumba y Quema, la cuestión de que no solamente hay desiertos donde no llueve, sino que también donde llueve 4.000 milímetros, como aquí, por ejemplo, que es el Soconusco, y pues de repente se nos viene abajo de la montaña y se queda el granito ahí en pelón, ¿no? Y bueno, y las consecuencias en inundaciones, y ahora recientemente pues resulta que la tercera parte del territorio está concesionado a mineras que nos vienen gracias a la ley minera, que establece que la minería es la actividad preponderante sobre las demás y que es de utilidad pública y no sé qué. Entonces ahí tenemos un problema muy severo, ¿no? Bueno, la cuestión es que hay la degradación es sustancial, estimamos que vale 800.000 millones de pesos al año, la falta de inversión, y frente a eso pues tenemos una serie de temas importantes, no importantes, sino indispensables de considerar, en los cuales la degradación está afectando de una manera sistémica. Ahora, hay remedio en un enfoque correctivo o un enfoque preventivo. Y quisiera desde aquí decir que espero que no me interpreten como que no hay que hacer acciones correctivas, pero lo que yo creo es que hay que llamar la atención de la importancia y lo que tenemos a la mano para hacer acciones preventivas. Uno de los parámetros importantes aquí pues, es que como las acciones preventivas son básicamente sobre las formas de manejar las tierras de manera productiva, entonces están amortizadas contra la producción. O sea, lo que podamos hacer por mejores prácticas de manejo lo vamos a recuperar con elevación de productividad en los años siguientes. Y el problema que tenemos con las obras correctivas es que van pues, prácticamente a fondo perdido. Y el costo, según PENUMA, es 80 veces mayor que una estrategia de prevención. Entonces a mí me parece que hay que hacer una combinación adecuada de las dos, con una prioridad en estas, que va mucho más por la línea de la concertación que por otro lado, y de la capacitación, y las obras que tenemos actualmente como lo que reconocemos como acciones contra la desertificación, habría que ponerlas como acciones complementarias, ¿no? Ese sería el planteamiento. ¿Por qué? Pues porque tenemos como factor causativo de la degradación la agricultura, la ganadería y la silvicultura mal hechas, responsables de un 93% de la degradación de las tierras. Por lo tanto, pues a mí me parece casi obvio y lo difícil es que sabiéndolo todavía no logramos que esto penetre en el criterio de planificación del plan de desarrollo, etc., ¿no?
Hay que reconocer que también de qué estamos hablando. Si ustedes ven acá, 17% de la degradación es pérdida de fertilidad, no erosión hídrica. ¿Y qué estamos haciendo en pérdida de fertilidad? Aparte de repartir fertilizantes para las elecciones. Pues sí, acá tenemos sí la degradación hídrica, la erosión hídrica con 11% y con 9% la erosión eólica, ¿no? Y esto pues obviamente según las condiciones del país, acá que está plano y que llueve mucho tenemos más pérdida de fertilidad. En las zonas montañosas donde hay pendientes y llueve pues tenemos la erosión hídrica, y la erosión eólica la vamos a tener en estas partes del altiplano que son secas y que hay mucho aire. Entonces pues es razonable, y eso nos hace que tengamos paquetes de problemas de degradación con tipos de manejo. Con CentroGeo hemos tratado de cuantificar esto y encontramos que el 85% de la degradación de las tierras se resuelve, en primer lugar, en el ordenamiento de la ganadería extensiva en el altiplano y el noroeste. En segundo lugar, en trabajar con la agricultura de ladera y la agricultura temporalera de las partes bajas. Y en la silvicultura, en la inducción de buenas prácticas de manejo sustentable de bosques naturales y plantaciones. Y tenemos una serie de tecnologías que están muy probadas para cada una de las condiciones, y pareciera ser que el reto más que otra cosa es cómo hacemos que estas prácticas que son excepcionales pues se conviertan en la norma. Y eso básicamente desde mi punto de vista, y más o menos va siendo compartido, puede ser a partir de trabajar con los programas que fomentan la producción, y que generalmente este fomento va en detrimento. Por ejemplo, el Procampo, que es un programa de transferencias sin condicionamiento, en su inicio generó una cantidad importante de desmontes para incorporarse al padrón, y luego mantuvo una regla de operación en que se tenía que seguir torturando la tierra, con lo cual se mantenía desnuda, expuesta a los agentes erosivos. O el programa actual está hecho no está por hectárea, está por cabeza de ganado, con lo cual es un incentivo perverso, porque está promoviendo el sobrepastoreo, la sobrecarga de ganado. Entonces, digamos que el enfoque que estamos planteando es tener un enfoque de entendimiento del ecosistema. Esto es la dinámica de las especies en pastizales de zonas áridas, que si no lo entendemos, entonces es muy difícil hacer un plan de manejo del pastizal que incluye estrategias como, por ejemplo, cómo poder racionalizar el ciclo anual de disponibilidad de forrajes con la carga animal, y eso nos lleva a cosas que no son nada más técnicas, sino que tienen que ver con mercado, por ejemplo, ¿no? ¿En qué tiempo sacamos el ganado? En fin, ese tipo de cosas, ¿no? Pero al final de cuentas, la idea de planificación, ordenamiento del territorio, pero ligado a los incentivos, o utilizando como incentivos los programas. Tenemos 304.000, 310.000 millones de pesos en el programa especial concurrente, de los cuales unos 120.000 millones de pesos tienen que ver con formas de manejo de la tierra, directa o indirectamente, a través del crédito, a través de diferentes cosas. Y luego el otro criterio que planteamos es que tiene que ser un planteamiento anidado, en donde la parcela se va con el plan de manejo a la comunidad y a un territorio. Un territorio donde tenemos no solamente bosques o ganado o milpa, sino que tenemos la conjunción de las actividades junto con otras que no son agropecuarias y forestales. O sea, la cantidad de gente que se dedica, no sé, al turismo o a taxis, o que tiene herrerías o cosas así,
importa en cómo podemos planificar esto. Y hasta la fecha seguimos pensando todavía en programas sectoriales especializados, programas específicos de intervención especializados que no se ubican en un contexto real. Entonces tenemos que reconocer, para entrarle a esto, que esta mala agricultura, mal pastoreo, la urbanización, la minería, la contaminación, que son las fuentes de la degradación, tienen su origen en un modelo agroalimentario intensivo en capital, en un déficit tecnológico, porque sí tenemos tecnología, pero no se está transfiriendo, que no hay un ordenamiento, ahí tenemos trampada inclusive desde la Constitución, que el artículo 115 dice que solamente los municipios pueden hacer el ordenamiento, y entonces se quedan los ordenamientos técnicos pues como adornos en las paredes, ¿no? Los mapas bonitos y ya. Los incentivos, ¿verdad? La descoordinación entre instituciones, una regulación mala, que no quiere decir que no haya regulación, sino que sea una buena regulación, o sea, que sea liviana, que sea fácil de poner, ¿no? Y detrás de eso tenemos otra serie de cosas que son más de fondo. Entonces, si queremos ver soluciones sencillas, no vamos a encontrar la punta, ¿no? Con estas ideas en mente, estuvimos trabajando años pasados la estrategia contra la desertificación, que la va a exponer Jorge Luis a continuación. Y lo que quiero nada más destacar para terminar aquí es que en México hemos determinado que la desertificación es tanto el proceso de degradación de las tierras como el estado prácticamente irreversible avanzado de esta degradación, y que por degradación estamos entendiendo la pérdida de capacidad productiva que la Convención acota tierras secas, pero en México de manera soberana la estamos aplicando como problema nacional en todas las condiciones ecosistémicas, no solamente en las tierras secas. Entonces cumplimos lo que dice la Convención, y además hemos decidido en la Ley de Desarrollo Rural que la desertificación se aplique en todas las condiciones del país. Hablamos de tierras, que es suelos, pero es mucho más que suelos, que implica la pendiente, el régimen de precipitación, cuestiones de infraestructura que estén desarrolladas ahí, y la cubierta vegetal también. Entonces es un concepto que nos permite también intervenir de una manera mucho más completa, ¿no? No solamente hay erosión hídrica, esa ha sido como una especie de pues peso que nos ha estado frenando, que solamente vemos una dimensión de algo que puede ser diverso y que además se retroalimenta, ¿no? Por ejemplo, compactación con pérdida de filtración aumenta la tasa de flujo superficial, y eso nos afecta a la erosión. Entonces, tenemos que ver las diferentes formas de degradación y abordarlas de una manera lo más integral que se pueda a partir de planes de manejo. Y hacer el énfasis en el enfoque correctivo, sin olvidar y sin dejar de lado digamos, también el uso de técnicas y métodos de conservación de suelos de manera correctiva también, ¿no? Y en las cuencas. Y en esa manera hacemos esta definición, que nada más quiero decir de esta parte, que no solamente son tecnologías, sino todas esas condiciones que hacen posible su aplicación. No voy a entrar a la estrategia, porque Jorge lo va a decir mucho mejor que yo seguramente, pero sí quisiera decir que esta problemática ha sido muy poco conocida, ¿no? Por ejemplo, la evaluación que tenemos de la degradación de tierras, pues es con información del 98 más o menos, la conocimos en 2003 y no se ha hecho la segunda, o sea, no tenemos 2 puntos siquiera para saber la tasa de avance de estos procesos, ¿no? Por ejemplo, no hay un marco institucional dedicado. Aquí se va a quejar Jorge Luis porque va a decir que la CONAFOR es el punto focal de la Convención de Desertificación, y se lo
lo vamos a tener que reconocer, por supuesto, ¿no? Sin regateos. Sin embargo, ellos mismos se quejan, pues, digamos, de que es un tema que está jerárquicamente debajo de muchas otras prioridades que tiene la CONAFOR y que tiene la Semarnat y que tiene toda además la gestión del campo, porque si nos vamos al problema, estamos hablando de la gestión del campo. Entonces la CONAFOR en el área de Jorge Luis tiene realmente muy poca capacidad política para poder poner el tema en un nivel en donde realmente las acciones pinten, donde efectivamente haya una estrategia nacional, no solamente porque se aplique en todo el territorio, sino porque involucre a todos los actores, como la de cambio climático, por ejemplo, ¿no? Sí, y lo mismo en Semarnat. Semarnat tiene por ley también la otra parte, que es la coordinación del Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación, pero también está en una situación de muy poco relieve político. Entonces, vemos que hace falta un marco institucional que se dedique, digamos, se aboque de lleno a este problema, ¿no? El énfasis en lo correctivo me parece que también es otra deficiencia que tenemos, y el marco jurídico que ya estábamos viendo desde antes, ¿no? Sin embargo, tenemos condiciones muy favorables. Decía, 120.000 millones de pesos anuales no son poca cosa. Existe el SINADES, no funciona mucho, pero yo creo que podemos echarlo a andar fuerte. Y me parece que aquí este comité tiene como parte de sus intereses o de sus tareas esto, y yo quisiera hacer aquí una solicitud específica que ya está planteada desde hace mucho tiempo, que es que establezcamos que el Consejo Nacional Forestal tenga un asiento permanente dentro del SINADES. Y pues no, al revés no lo digo porque pues ya estamos en este órgano, ¿no? Entonces, que haya una interrelación mayor entre ambos y con el Consejo Nacional para el SINADES. De hecho, depende del ámbito del desarrollo rural. Entonces, habría que hacer que hubiera una participación más atingente, más fuerte, y que este órgano, lo mismo que el SINADES, conociera de las gestiones y del avance de las discusiones dentro del ámbito del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable. O sea, de tal manera de poder establecer una comunicación en el plano de la concertación para poder estar a tiempo, para poder atajar y poder hacer este alineamiento de programas, ¿no? Tenemos, yo digo que la Estrategia Nacional de Manejo de Tierras la hemos compartido con colegas de otros países, etcétera, y ha recibido muy buenas críticas. Entonces me parece a mí que con lo factible que puede ser esta estrategia en la que hemos trabajado muchísimo tiempo, que se ha convertido ya en un proyecto de programa, es un activo que tenemos muy importante, ¿no? Sí. Bueno, tenemos también este marco constitucional en donde la seguridad alimentaria es un motivo muy importante para mejorar la máquina que va a producir los alimentos. Y una buena parte de los dispositivos necesarios están ya, aunque dispersos todavía, en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, ¿no? Hay varias disposiciones que yo creo que convendría que conociéramos, una serie de orientaciones operativas que no se están ocupando mucho. Por ejemplo, la carga animal obligatoria, que yo creo que inclusive lo forestal nos pega bastante también, el manejo de fertilidad de suelos basado en monitoreo con laboratorios, un mecanismo para que se pueda hacer innovación tecnológica, ¿no? Está planteado que las reglas de operación tienen que tener una consideración ambiental, y no le hemos hecho valer hasta hoy, ¿no? Pues tenemos todo esto, así que quisiera terminar con
por un lado, plantear que tenemos un rezago en el cumplimiento de la Ley de Desarrollo Rural. Una de ellas es la Carta de Tierras Frágiles, que todavía no hemos abordado de manera suficiente. El sistema de laboratorios, que tiene una norma oficial mexicana, pero que no acaba de cuajar tampoco. La cuestión de evaluación y de información. Y, pues, como estamos de desconocimiento de esto, un proceso importante que tendríamos que poner en el presupuesto para sensibilización y la consulta. Propuestas concretas que quisiera trasladar del foro que tuvimos acá para consideración de este comité. Primero, revisar esta agenda inmediata de rezagos que tenemos, ponernos a alinear y armonizar los programas y trabajar sobre el presupuesto del año próximo. Entonces hay que pedir a las autoridades que nos den el acceso para poder estar trabajando con quienes están tomando estas decisiones. La segunda cuestión es ya publicar el Programa Nacional de Manejo Sustentable de Tierras previo proceso de consulta del borrador con el que ya se cuenta, y meterla a los programas sectoriales de medio ambiente, forestal, de agricultura, no solamente a los que corresponden al sector ambiental, sino también al sector agricultura y al sector de desarrollo social, porque una serie de programas y acciones de desarrollo social nos están afectando también acá. Establecer una agencia que se dedique. En algún momento hemos planteado que la CONASA, que anda un poco sin rumbo desde hace muchos años, pueda recibir un mandato nuevo y de esta manera no tener que gastar en un organismo nuevo, sino poder refuncionalizar algo que ya está instalado y sacarlo de las zonas áridas, ¿no? Y poderle dar un mandato para que actúe en todo el país. Comisión Nacional de Zonas Áridas. Y bueno, pues que estén ustedes informados que está ya en dictamen la Ley General, o la iniciativa de Ley General para el Manejo Sustentable de las Tierras, está en el Senado, y pues en septiembre yo creo que se va a resolver esto, así que estamos justamente pidiendo que salga esta ley, porque